Ya, en la clase de hoy entonces nos toca hacer ejercicios de campo eléctrico, ¿no? Vamos a hacer algunos de las hojitas de trabajo, ¿ya? De la hoja de trabajo 2. Listo, tenemos el problemita 3, ¿ya? Cuando tenga el problemita 3, ya bien sea pues de las hojitas de trabajo copiado, es decir, esté listo para resolver, levanta la manito, ¿ya? Ya, cuando estemos listos para resolver, levantamos la manito. Ya, entonces vamos a resolver este problema, ¿ya? Nos dice que en las esquinas de un cuadrado del lado A, como se muestra en la figura, existen cuatro partículas con carga. Determine la magnitud y dirección de campo eléctrico en la ubicación de la carga menos Q, ha de ser aquí, porque no hay las otras. Bueno, literal B. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre menos Q? Ya, listo, entonces verá. Nos pide a nosotros que calculemos, ¿no es cierto?, el campo eléctrico de esta distribución de cargas en la ubicación de la carga menos Q, es decir, en este punto quiero yo calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos dicho en clase, pues lo que hay que aplicar aquí es el principio de superposición y con la particularidad de que cuando yo calcule el campo eléctrico en este punto, no debo considerar el campo eléctrico que realiza justamente la carga menos Q.
¿sí? Sino que calcule el campo eléctrico que realiza en este punto 2Q, 3Q y 4Q. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, ya. Listo. Vamos a dibujarle entonces aquí menos Q. Sí, yo voy a dibujar los campos eléctricos, ¿no es cierto? Ojo que no voy a hacer aquí, pues, un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque no voy a dibujar fuerzas, sino voy a dibujar campos. ¿Sí? Así que vamos a ver. En menos Q. Veamos. El campo eléctrico debido a 2Q, usted ya sabe, pues siempre se dibuja hacia afuera, ¿no es cierto? Así que estaría hacia la derecha. Ya, como aquí ya tengo varias cargas, pues me conviene irle poniendo nombres, ya, para saber con cuál estamos trabajando. Así que pongámosle algunos nombrecitos. Q sub 1, pongámosle a este, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Ya, listo. Entonces, este vendría a ser ya el campo eléctrico debido a 1, ¿cierto? Ya, listo. Luego después veo, ¿no es cierto?, ¿de quién más debo calcular el campo eléctrico? De 2 ya habíamos dicho que no. De 2 no puedo calcular, ¿no es cierto? El campo eléctrico sobre sí mismo. No hay cómo. De 3 sí hay, ¿no es cierto? La carga aquí es positiva, entonces nuevamente sería radial hacia afuera. Este sería el sub 3, ¿no es cierto? Y me falta dibujar el campo eléctrico que hace 4 también en este punto. Y igual, como es carga positiva, estaría hacia afuera. Listo. Como yo aquí tengo que hacer una suma de vectores, ¿no es cierto? Pongámosle un sistema de coordenadas aquí para poder trabajar. Como yo tengo que hacer una suma de vectores, necesito descomponer los ángulos o directamente hallar los vectores, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ver simplemente el ángulo de sub 4, ¿no es cierto? Y este pues ya sabe usted que debería ser de 45 grados porque está a lo largo de esta diagonal, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a ver No, no. entonces. Bueno, vamos a ver la sumatoria, ¿no es cierto? Vamos a trabajar de forma escalar y tendríamos que el campo eléctrico en X. Ya. El campo eléctrico en X, ¿sí? ¿Qué nomás vendría a ser por acá? Solamente vendría a ser E sub 1 más E sub 4 por el coseno de 45 grados. ¿Sí? Vamos a ver cómo calculo yo el campo eléctrico E sub 1. Usted sabe que es debido a una carga puntual. Y esto es la constante eléctrica, ¿no es cierto? La carga en este caso viene a ser Q sub 1, que sería 2Q, ¿sí? Sobre la distancia al cuadrado, que sería A al cuadrado. ¿Ya? Listo. Un por si acaso. Yo aquí estoy trabajando ya, nuevamente como le dije yo, aquí estoy trabajando yo solamente con magnitudes. ¿Por qué? Porque este signo, los signos que están acá, pues se supone que ya le dieron la dirección. Así que cuando yo trabaje con esta fórmula que está acá, nuevamente pues aquí deberíamos reemplazar el valor absoluto de la carga. Aun cuando aquí hubiera sido menos Q, lo que yo hubiera reemplazado aquí sigue siendo 2Q, porque nuevamente aquí va la magnitud. Ah, pero en el gráfico yo aquí debía haberme dado cuenta que E sub 1 era hacia la izquierda y ahí pues ya cambiaba la cosa, ¿no es cierto?
Sí, en el caso de que Q sub 1 hubiera sido positivo, pero nuevamente aquí reemplazo con su valor absoluto. Ya, más por aquí tengo E sub 4, ¿no? Y E sub 4 sería la constante, ¿no es cierto? La carga de 4, que aquí viene a ser 3Q, sobre la distancia que lo separa al cuadrado, esta distancia, ¿no es cierto? Esto es A, ¿sí? ¿Cuál sería esta distancia? ¿Cuánto sería? Raíz de 2a al cuadrado. Ya, entonces serían, ya de una vez elevado al cuadrado sería 2, ¿no es cierto? 2 al cuadrado. Sí, ya tengo en X. Ahora, por aquí puedo reducir, ¿no es cierto? Estos términos son semejantes y deme viendo cuánto me sale. Siete kq sobre 2 al cuadrado. Sobre 2 a cuadrado. 7 medios, ¿no es cierto? Ya. Profe, ¿no le falta el coseno de 45? Ah, sí, verdad. Perdón, Ah, aquí sí, vamos a profe, yo también. corregir. El coseno de 45, ¿no es cierto? Nos hacía falta acá. Así que vamos a ponerle esto de aquí por el coseno de 45. Bueno, aquí sí ya entonces necesitamos la calculadora, ¿no es cierto? ¿Cuánto queda acá? ¿Cuánto da? Me salió 3,06, que es lo que multiplica k sobre q al cuadrado. Ya. Listo, ahí estamos, ¿no es cierto? Si sale eso, Sí, Sí, profe. profe. ya, listo. Vamos ahora con Y, ¿ya? El campo eléctrico ahora en Y, ¿sí? Tendría entonces aquí que esto es E sub 3 más E4 por el seno de 45, ¿cierto? Veamos el campo eléctrico de E sub 3. El campo eléctrico de E sub 3 vendría a ser igual a la constante. La carga en este caso es 4Q. Todo esto sobre la distancia al cuadrado, que es A. ¿Ya? Más E4. E4 ya le vimos la magnitud, ¿no es cierto? Estaba acá. Sería constante 3Q sobre 2A al cuadrado que multiplica el seno de 45. Ya, asimismo deme viendo cuánto da la calculadora, ¿no? Todo esto. Sale 5,06 y multiplica la constante por la carga sobre A al cuadrado. Ya. Listo. Entonces,
Bueno, una vez que hayamos ya los componentes, puedo decir que el campo eléctrico, ya sabe usted, él es un vector, ha sido pues 3.06, la constante k al cuadrado más 5.06, la constante k al cuadrado. Esto en i y esto en j, ¿no es cierto? Ahí está. Ya, ahora, ¿qué más debemos hacer para expresar la respuesta como nos dice ahí? ¿Qué más podríamos hacer? Para la magnitud, sacar el módulo del campo eléctrico. Ya podemos sacar el módulo del campo eléctrico. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? La suma de estas componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, y luego sacamos la raíz. ¿Cuánto da? 5.91. Ya, a ver, le voy a poner aquí ya. Entonces la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Cuánto me dice que da la magnitud? 5.91. 5,91, 91. ¿no es cierto? ¿De qué? De constante carga sobre al cuadrado. Esto sigue aquí, ¿no es cierto? Sí estamos de acuerdo. Y entonces, bueno, para dejarles pesado aquí, aquí está pues una magnitud y una dirección. Solo falta sacar el vector unitario, ¿no es cierto? ¿Y cómo le sacamos? Pues dividimos esta cantidad para la de acá, ¿no es cierto? Debe dividiendo y confirmando que sale el primer valor y ya está, ¿no es cierto? ¿Cuánto da? Sí sale, profe. Sí sale, ¿no es cierto? Listo, entonces, un último paso daráme dividiendo usted. Ya, ahora, vamos a hacer nosotros el literal B. Hay que sacar ahora la fuerza neta sobre menos Q. ¿Cómo llamamos ahora la fuerza neta? Ahora sí un diagrama de cuerpo libre. Ya, ¿no es cierto? Un diagrama de cuerpo libre y otra vez viendo las interacciones, ¿no es cierto? Por el principio de superposición, el último sumando. Esa es una alternativa. Otra, La carga por el campo eléctrico. ya, esa es, ¿no es cierto? Verá, cuando usted ya conoce el campo eléctrico en la región del espacio, es decir, en este punto, ¿sí? Y ahora quiere calcular la fuerza sobre esta carga, debemos ocupar una de las formulitas que ya revisamos nosotros acá, ¿sí? Y esto es, carga por campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica. Sí, esta formulita me sirve. Recuerde que en clase vimos que Q era una carga puntual, pero yo le había dicho que en realidad puede ser cualquier carga, ¿no es cierto? Sí, solo que en ese problemita, a ver, era una carga de prueba, perdón, una carga de prueba muy pequeña, ¿no es cierto? Solo que en ese problemita, esta carga de prueba la utilizamos para verificar si existe o no campo eléctrico. Ahora, esta carga pues podría en realidad tomar cualquier valor, así que utilizamos esta formulita, ¿ya? Sí, cuidado, vaya a estar otra vez calculando la fuerza eléctrica acá. No, no es cierto. Si ya conoce el campo eléctrico, aplicamos esto. ¿Sí? Listo, entonces verán. Tenemos nosotros que la fuerza era igual a la carga por el campo. Hay que recordar que esta formulita sí es vectorial, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo sí tengo que tener en cuenta el signo de la carga. ¿Sí? De tal forma que si la carga es positiva, quiere decir que la dirección del campo eléctrico es igual a la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Y si la carga en cambio era negativa, la dirección del campo eléctrico es contraria o opuesta, ¿no es cierto?, a la dirección de la fuerza eléctrica. Sí, hay que tomar en cuenta esto. Entonces, aquí resulta que la carga era negativa, ¿no? Así que ahora sí lo reemplazo con todo y su signo. Esto es menos Q, ¿sí? Que multiplica aquí al campo eléctrico que hemos encontrado acá.
Me voy a poner yo rápidamente así. ¿Sí? Y listo. ¿Cuál es el resultado de este producto? Pues simplemente aquí aparece una carga extra, ¿no es cierto? Como tiene la misma magnitud, sería la carga a al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con las direcciones? Como la carga es negativa, usted puede darse cuenta que las direcciones se han visto aquí cambiadas, ¿no es cierto? Así que aquí iría un signo menos. ¿Ya? Ahora, para expresarle cómo nos pide la respuesta, pues solo hay que sacar la magnitud y dividirle para esta magnitud. ¿Sí? ¿Estábamos de acuerdo todos hasta aquí? Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? sí, Entonces, profe. nuevamente, usted conoce el campo eléctrico y quiere calcular la fuerza eléctrica sobre una carga, cuidado, vaya a estar calculando otra vez fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Aplicando esta formulita y ya está. Ya, listo, entonces, copie el enunciado del siguiente problemita, el ejercicio 5. Y cuando esté listo para resolver este problema, levante la manito, ¿ya?
Ya. Bueno, en este problemita ahora resulta que nosotros tenemos una pelotita de corcho, ¿no es cierto? Que está suspendida de un hilo muy ligero en un campo eléctrico uniforme, nos dice. Ya sabe usted que es un campo eléctrico uniforme, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tiene la misma magnitud y dirección en cualquier región del espacio, ¿no? Listo. Ahora, la pelota está en equilibrio cuando θ es igual a 37 grados. Determine, literal, la carga Q de la pelota y B, la tensión del hilo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre de la pelotita, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a dibujar las fuerzas externas que tiene la pelota. ¿Qué fuerzas nomás le pongo? El peso, la El tensión. peso y la tensión. Ya aquí va el peso, ¿no es cierto? ¿Qué más? La tensión a lo largo de la cuerda. ¿Qué más? Fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde le pongo la fuerza eléctrica? Derecho. Hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, diagonal. ¿Cómo le pongo la fuerza eléctrica? Hacia la derecha. No, no es hacia la derecha. Diagonal hacia arriba. Contar con la tensión. Ya, ¿por qué diagonal con la tensión? Al otro lado de la tensión. Contraria a la tensión. Ajá. Pero Ya. para arriba. Pero primero no debería saber el signo de la carga para poder determinar eso. En realidad ustedes van a determinar, ¿no es cierto? Eso es lo que pide el ejercicio. Determine la carga Q de la pelota y tiene que saber el signo y todo esto. Ujú. Ya, verán. Sí, efectivamente aquí la fuerza eléctrica no está hacia la derecha y hacia arriba, hacia abajo, o sea, en realidad no podría adivinar, ¿no es cierto? Lo que sí es que debo basarme en más información que me da el problema. Y el problema, pues, me da esta información, el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, como yo le había dicho, si es que yo conozco el campo eléctrico y si es que la carga es positiva, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica y el campo están en la misma dirección, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué es lo que pasa si yo conozco nuevamente el campo eléctrico y la carga ahora es negativa? Sabemos que ahora la fuerza eléctrica está en dirección contraria. Eso vimos de la ecuación anterior, ¿no es cierto? Lo escribí y todo eso con unitarios. ¿Ya? Ahora, si usted se da cuenta, o bien la fuerza eléctrica y el campo, ¿no es cierto?, están en la misma dirección o están en dirección contraria. Es decir, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son paralelos. Sí estamos de acuerdo. Entonces, nosotros, ¿a qué le decimos vectores paralelos? A vectores que son colineales. ¿Sí? Entonces, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son colineales. La fuerza eléctrica no puede estar en otra dirección que no sea o bien la misma del campo o bien opuesta, es decir, no puedo tener este como fuerza eléctrica. ¿Sí? En este punto, debido a esta carga con este campo, no puedo tener eso. ¿Sí? O bien está en la misma dirección o dirección contraria. Ahora, el problemita en realidad sí me da por aquí el campo eléctrico, ¿no es cierto? Yo le voy a dibujar por aquí ya el sistema de coordenadas de X y Y, ¿no es cierto? Le voy a dibujar y aquí voy a hacer un bosquejo de cómo debería estar nuestro campo eléctrico para pues saber cómo debería estar nuestra fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo está nuestro campo eléctrico? ¿Podemos dibujarle este vector, sí o no? Obviemos que tiene por aquí este 10 a la quinta porque es en los dos términos, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviémosle que tiene 10 a la quinta aquí y simplemente me quedaría un vector con 3 y 5. ¿Sí? Así que le voy a dibujar por acá. Sería 3 por aquí, 5 por acá. Un grafiquito aproximado, ¿no es cierto? Este vendría a ser nuestro campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde estará la fuerza?
en dirección del campo o en dirección contraria al campo para que suceda obviamente lo que tenemos en el problema. ¿Hacia dónde estará entonces la fuerza? En dirección del campo, porque dice que tiene que estar en equilibrio. Ya en dirección del campo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría si, bueno, estábamos en la vertical y teníamos una fuerza en dirección contraria al campo? Este hubiera sido el efecto, ¿no es cierto? Y pues a lo mejor un poquito se desviaba hacia la izquierda, ¿sí? Pero entonces para que suceda esto, ¿no es cierto? Y la carga se desvíe de la horizontal, lo que debíamos es tener justamente una fuerza eléctrica en dirección del campo. Así que le voy a poner aquí nuestra fuerza eléctrica. F sub le voy a poner esta vez para diferenciar desde las otras. Ya, ahora, si esta es la dirección entonces de la fuerza eléctrica, ¿qué signo tiene la carga eléctrica? Positivo. Positivo. Exactamente, hemos descubierto que el signo de la carga es positivo. Y esta debería ser la fuerza para que suceda justamente lo que nos dice el problema, ¿no? Y esté en equilibrio. ¿Ya? Ahora, al estar en equilibrio debo aplicar aquí la primera ley de Newton. Al aplicar la primera ley de Newton, pues nosotros sabemos que la fuerza neta sumado aquí debería darme 0. ¿Sí? Y pues para poder hacer una suma yo debo bien sacar los vectores o sumar sus componentes escalares, ¿no es cierto? Pongo otra vez aquí el sistema de referencia, ¿ya? Entonces, necesito un ángulo para la tensión. Hay que recordar que aquí está la línea de tensión, ¿no es cierto? Y si es que yo trazo una vertical acá, por ángulos alternos internos, θ es el mismo. Así que aquí puedo trabajar con θ. ¿Sí? Veamos. Este ha sido ya nuestro ángulo θ y la ventaja es que sé que es 37 grados. ¿Sí? Me hace falta un ángulo para la fuerza eléctrica. ¿De dónde sacamos este ángulo? De las componentes del campo. Ya podríamos sacarle directo las componentes del campo eléctrico, es decir, no necesito un ángulo específicamente en este problema también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted se da cuenta, la fuerza eléctrica ya me está dando en coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Y el eje X y el eje Y son los mismos que tenemos en nuestro problema, así que no hay que cambiar coordenadas ni nada de esto, ¿no es cierto? Es decir, directamente yo ya podría sacar cuánto vale la fuerza eléctrica en X, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Pues multiplicando, ¿no es cierto? Ya sabe usted, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. Exactamente el valor de la carga no sé, eso es lo que me pide hallar, así que solo le dejo expresado y el producto de esto sería 3 por 10 a la 5 que multiplica a nuestra carga que no conocemos en dirección Y más 5 por 10 a la quinta que multiplica nuestra carga en dirección J newtons. Listo, ya tengo la fuerza, ¿sí? Obviamente en función de la carga, que es lo que necesito. Y lo importante es que ya sé cuánto vale la fuerza en X, ¿sí? Y cuánto vale la fuerza en Y. Para no estar sacando a ángulos y luego después llegando a esta misma expresión, ¿cierto? Así que esta sería la componente de fuerza eléctrica en X, nuestra componente de fuerza eléctrica en Y. ¿Sí? Gráficamente, ¿dónde están estas componentes para no perdernos? Esta sería la fuerza en X, esta sería nuestra fuerza en Y. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ya. Listo, ¿cómo comenzamos acá? Vamos con una sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, porque ahí solo veo que está la fuerza eléctrica y una componente de tensión, ¿no es cierto? Tendríamos que la fuerza eléctrica en X, F sub X le hemos estado poniendo, menos la tensión con su componente en X, que sería la tensión por el seno de θ,
Esto es igual a 0. ¿Sí? Listo. En este caso la tensión pues en realidad es algo que me está molestando, ¿no es cierto? Así que voy a despejar aquí la tensión. ¿Qué sería esto? Igual a la fuerza en X sobre el seno de θ. ¿Sí? Por aquí voy a reemplazar cuánto vale la fuerza en X y esto es 3 por 10 a la quinta por Q. Y todo esto para el seno de nuestro ángulo θ, que sabemos que está en 7 grados. ¿Ya? Despejada la tensión nuevamente porque es una variable que en realidad no me sirve para resolver todavía el problema, ¿no es cierto? Listo, vamos a ver ahora qué pasa a lo largo del eje Y. La fuerza neta a lo largo del eje Y tiene que darme 0 también, ¿no es cierto? Primera ley de Newton. ¿Ya? ¿Y qué nomás tendríamos por acá? Espérenme, voy a acomodarme yo para no pasar de página y... Ya, vamos con Y. En Y, ¿qué nomás tengo? Sería F sub Y le hemos puesto, ¿no es cierto?, a la componente escalar de la fuerza eléctrica en el eje Y. Más la tensión por el coseno de θ. ¿Sí? Estamos sumando ya la componente Y de la tensión. Y menos el peso, esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué podemos reemplazar aquí? Nuevamente yo puedo reemplazar el valor de tensión, ¿no es cierto? Así quito esta variable que no conozco. Aquí el peso en realidad sí conozco, ¿no es cierto? Es 1 gramo en la masa. Tenemos que multiplicarle por la gravedad. Y obvio antes de eso pues pasar al sistema internacional, ¿no? Y reemplazo aquí el valor de la fuerza en Y. La fuerza en Y me dice que es 5 por 10 a la quinta, que multiplica la carga, más aquí reemplazo y el valor de tensión, que es 3 por 10 a la quinta, que multiplica la carga, todo esto sobre el seno de θ, que es conocido, que multiplica afuera el coseno de θ, ¿cierto? Aquí solo reemplacé el valor de la tensión. Y mg, como es una variable conocida, pues pasémosle al otro lado nada más, es igual a mg. ¿Ya? Observe que aquí pues la única incógnita viene a ser la carga, ¿sí? Hay que recordar nuevamente que aquí estoy tomando las magnitudes, ¿cierto? Así que lo que me va a salir aquí es la magnitud de la carga. Si la carga hubiera sido positiva o negativa, aquí no me va a dar su signo. Solamente me da una magnitud. ¿Ya? Listo. Déme hallando la carga. Ya, ¿cuánto salió? 1.09 por 10 a la menos 8. Ya, sí, ¿no es cierto? Joe Peña también nos confirma el resultado por el chat. Listo. Entonces, ¿esto qué tiene que ser? Esto tiene que ser coulombs, ¿no es cierto? Listo. Para dejarle como nos pide aquí la respuesta, pues tendríamos que hacerle simplemente pasarle esto a nanos, ¿no es cierto? Sí. Y la recorremos una comita. El nanos por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Cómo podríamos dejarle esto? Sería 10.9 por 10 a la menos 9 coulombs.
Cierto, la recorremos solamente una coma. ¿Ya? Y nuevamente por 10 a la menos 9 es el nano, así que me quedaría 10,9 nanocoulombs. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? Profe, una pregunta. Sí, La masa de la pelota tiene que estar en kilogramos, ¿verdad? debe estar en kilogramos, ajá. Ah, ya, gracias. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? Profe, por qué reemplazó el resultado, ese valor que está ahí, en vez de FY? A ver, ¿dónde? Aquí le Acá reemplacé en... de Ajá, eso. ¿Por qué? este. Ajá, los dos, eso no lo entiendo por qué. ¿De dónde sale eso? A ver, verán. En la fuerza neta en Y, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tenemos en Y? Tenemos justamente F en Y, ¿sí? Que es la que está acá. Y luego después tengo aquí tensión por el coseno de teta, que es esta componente que está acá, de la tensión, menos el peso, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando esto de aquí, ya habíamos dicho que todo esto es F en Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, bien. Sí, y luego aquí va tensión, ¿no es cierto? Y la tensión resulta que ya la encontramos aquí al trabajar en el eje X, era esto de acá. Sí estamos de acuerdo. Ah, ya, ya. Que Sí, ya, sí, acompaña el profe. coseno es igual a mg. Listo, otra preguntita. ¿No? Ya. Y pues después me pide que haya la tensión, así que lo único que hay que hacer es tomar esto y reemplazarlo, ¿no es cierto? Y ya estaría. Ahora verán, lo importante en este ejercicio nuevamente fue esto, ¿no es cierto? Si usted conoce el campo eléctrico, resulta que la fuerza eléctrica o bien está en dirección del campo o bien en dirección contraria, de haber fuerza. Sí, porque ya sabe usted que yo puedo calcular el campo eléctrico en cualquier región del espacio, haya o no haya carga. ¿Sí? Pero si es que yo requiero, ¿no es cierto?, calcular la fuerza eléctrica, pues ahora sí, en algún puntito sí debería haber la carga y calcular la fuerza en esta carga. Sí, pero nuevamente, o bien la fuerza eléctrica está en dirección del campo o dirección contraria. Es la clave. ¿Ya? Vamos a hacer otro problemita. Ya voy a pasar de hojita, ya sabe si necesita tiempo para copiar, todo eso debe avisarme, ¿ya? No hay problema. Vamos a hacer el problema 7. Cópiele o como esté trabajando, ¿no es cierto? Pero cuando ya esté listo para hacer el ejercicio, levantamos la manito, ¿ya? Y sí, porque aquí nos hemos de demorar. Aquí pues nos tomamos de una vez los 10 minutitos para el receso, ¿ya? Nos tomamos 10 minutos para que usted copie el ejercicio, vaya a tomar agua, lo que usted quiera, ¿ya? Y venimos a las 11:57 y continuamos. ¿Sí? Ya, profe. Ya, bueno. Vamos a hacer el problemita 7, ¿ya? Nos dice entonces que tenemos una barra de longitud L que tiene una carga a lo largo de su longitud y es a lo largo del eje X, como se indica en la figura. Calcule el campo eléctrico en el punto P, que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia d desde un extremo, coma, si la barra literal A tiene carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda, B tiene carga por unidad de longitud lambda es igual a beta por X, donde beta es mayor que 0, y en cada caso calcule la carga Q de la barra. Ya, listo, vamos a hacer el literal A. Ya, entonces resulta ahora que aquí tenemos una carga
positiva uniforme por unidad de longitud, es decir, la densidad lineal de carga es constante. ¿Sí? Listo, vamos a hacer este problemita. Ahora, en clases vimos un procedimiento que, como yo le dije, pues es genérico, ¿no es cierto? Ahora, en este tipo de problemitas, ¿no? Que hay mucha simetría y todo eso, pues podríamos aplicar otros métodos que son un poquito más intuitivos y rápidos. ¿Sí? Así que vamos a ver por aquí. Me dibujo la barra y todo esto. Otra vez. Por aquí tengo la distancia D, por aquí tengo la distancia L. ¿Ya? Listo. Tengo que calcular yo el campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El principio de superposición. No tanto. Es que... Coger un diferencial. Exactamente. Recuerde que este ya es una distribución continua de carga porque tengo la carga a lo largo de esta barra. Así que lo que yo debo hacer es tomar un elemento diferencial de carga. ¿Sí? Como ya le dije, pues no, el elemento diferencial de carga debe estar a lo largo de una longitud, así que lo voy a tomar acá. ¿Sí? De Q le llamo esto, ¿no? Yo le dije a usted que no le tome justo a los extremos de las figuras, ¿no? Porque a veces no se ven las relaciones. Así que yo tomo un diferencial de carga. ¿A lo largo de qué tomo este diferencial de carga? Este diferencial de carga lo tomo a lo largo de un diferencial de longitud. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa con este diferencial de longitud? ¿Qué podríamos decir de él? Que es directamente igual a... La densidad por el diferencial de carga. Ya sí, ¿no es cierto? Pero algo más, algo un poquito más específico en este problemita. Al diferencial en X. Exactamente, a de x, ¿no es cierto? Por facilidad. De ahí sí hacemos el cambio que nos dijo el compañero, ¿ya? Porque recuerde que el procedimiento que vimos nosotros era de L igual a de Y respecto a de X, todo esto al cuadrado que multiplica de X. ¿No es cierto? Para no estar haciendo todo esto, pues de una vez le ponemos, ¿no? Ya, ahí está de L, porque está todo a lo largo del eje X. ¿Sí? Ahora sí, lo que nos dijo el compañero, aquí el nexo, hay que recordar, era lambda, y lambda era el diferencial de carga sobre el diferencial de longitud, que en este caso sabemos que es x de x. ¿Sí? Y le dejamos expresado aquí el diferencial de carga como lambda que multiplica de x. ¿Ya? Ahora, una vez que he identificado dq, ¿no es cierto?, que está a lo largo del diferencial de longitud, en este caso, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más hago? Pero las posiciones. Ya, ¿no es cierto? Pues debo primero dibujar el campo eléctrico que hace, ¿no es cierto?, este diferencial de carga en el punto P. Eso es lo que debo hacer. Así que, como ya es una carga puntual, es una infinitesimal, le puedo tomar ya como carga puntual, ¿cierto? Para dibujar esto, pues, debo trazar la línea que une, ¿no es cierto?, el diferencial de carga con el punto P. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver si la carga es positiva o negativa. Lambda, ¿no es cierto? Bueno, me dice que tiene una carga positiva. ¿Sí? Por unidad de longitud, entonces la carga es positiva. Así que el campo eléctrico estaría radial hacia afuera, ¿no es cierto?, de la carga.
¿Sí? Y este sería nuestro campo eléctrico debido a este diferencial de carga. Recuerde que a este le poníamos diferencial de campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, el diferencial de campo eléctrico está todo a lo largo del eje X, así que otra vez nos facilita mucho las cosas por simetría, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más podríamos ver por acá? Para poder sacar, ¿no es cierto? Recuerde usted, para poder sacar el campo eléctrico también necesito esta distancia o este vector R. ¿Sí? Así que le vamos a señalizar por acá a este vector R. ¿Sí? Recuerde que el vector R pues estaba trazado desde el diferencial de carga hasta el punto donde yo quería calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Listo, entonces veamos cómo nos quedaría por acá, ya planteando nuestro campo eléctrico. El diferencial de campo eléctrico, habíamos dicho nosotros que es constante, diferencial de carga, sobre R al cubo que multiplica el vector R, y así obtenemos directo el vector, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí lo único que me hace falta ya es sacar el vector R. ¿Cómo hallábamos nuestro vector R? La posición del diferencial de carga menos la posición de P. No, al revés, ¿no? Es la posición de P menos la posición del diferencial de carga. Véale desde dónde hasta dónde va la flechita, ¿no? Y ahí se puede dar cuenta cuál es el punto final. Listo, entonces, resulta aquí que la posición de P en este problemita es 0 en I, ¿no es cierto? Más 0J. Muy sencillo. Me hace falta la posición del diferencial de carga. Usted sabe que la posición del diferencial de carga va a ir cambiando, ¿no es cierto? Porque yo debo hacer una sumatoria de todo esto. Entonces, ¿qué posición le pongo para el diferencial de carga? ¿Cómo le pongo? Menos X. X y más Y. Exactamente, solamente iría a X, nada más. ¿Sí? X. Si es que tuviese pues una coordenada en Y, por ejemplo, estuviera por acá, ahí le digo yo X y Y, ¿no es cierto? Porque las dos irían cambiando en el caso de que cambie. ¿Sí? Las dos variables. En este caso, solamente está este puntito, este diferencial de carga a lo largo del eje X. Así que basta con decir que la posición del diferencial de carga solo es de X en Y. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Listo. Aun cuando verá, ¿qué hubiera pasado si nos ponía el problema acá, el sistema de coordenadas de X y Y, y resulta que aquí estaba la barra y aquí estaba el diferencial de carga? ¿Cómo hubiera sido ahora la posición acá? ¿X o menos X? La posición del diferencial de carga. ¿X o menos X? Menos de Menos de X. Menos X. Ya, bueno, eso le viene rápidamente a su mente, ¿no es cierto? Pero lo correcto aquí también es poner X, ¿sí? Y entonces usted dirá, pero ¿y entonces qué es lo que cambia? En realidad cambia ya en los límites de integración, ¿sí? Y ahí cuando yo pongo límites de integración, ahí sí pongo de un X que vale menos tanto a otro X que vale menos tanto, y ahí aparece el signo menos, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues nosotros siempre trabajaríamos con X positivos. ¿Y dónde están los signos? Cuando ingrese yo los límites de integración, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿no? Si usted ingresa menos X y luego los límites les pone negativo, está haciendo un doble cambio de signo y ahí nos estamos equivocando. ¿Ya? Entonces, verá, para completar la formulita, ya sabe usted, necesito el valor de R. Y en este caso, a ver, no, necesito el vector R, así que hagamos la resta. Deme restando estos dos vectores, y la resta, como ve, pues siempre me sale menos X en Y. Simplemente sale esto, ¿no? Y ya está. La magnitud del vector R, pues vendría a ser X, ¿no?
Y yo me quedaría por aquí diferencial de campo eléctrico. Vamos a reemplazar ya todo lo que más podamos acá. Sería esto igual a la constante. El diferencial de carga es lambda por dx, ¿sí? Que divide a r al cubo. Ya lo encontramos. R al cubo resulta que es x al cubo nada más. Que multiplica ¿quién? A nuestro vector r. Nuestro vector r es menos x en y. ¿Sí? Y listo, ya le encontramos a mi elemento diferencial de campo eléctrico. Como ve, solo ha tenido una componente en X y es lógico, ¿no es cierto? Porque le voy sumando los aportes, ¿no es cierto?, de los otros elementos y todos están siempre a lo largo del eje X. ¿Estábamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Verá, entonces esto sería la constante lambda, ¿no es cierto? Por aquí aparece un signo menos. Por aquí tendría de x sobre x al cubo en dirección y. ¿Ya? Listo. Ahora, yo requiero del campo eléctrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, integro a los dos lados. La integral del lado izquierdo sería el campo eléctrico. Y la integral del lado derecho sería entonces, verá, menos la constante lambda. Y aquí va. Aquí en el denominador le cambié porque es al cuadrado, ¿no? Ya le simplifiqué aquí. Estará pendiente de eso. Listo, aquí me quedaría de x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí vamos con los límites de integración. ¿Cuáles serían los límites? Desde D hasta L. 0 y x. Ya desde 0, desde 0 hasta L, desde D hasta L, ¿cuáles serían los límites de integración? De a L. Desde D hasta L. No es desde D hasta L, Desde 0 hasta x. tampoco. Desde cero Desde D hasta hasta D más L. Exactamente, el último compañero tuvo la razón. Verán, yo aquí tengo que hacer un sumatorio infinito, ¿no es cierto? Y el sumatorio infinito es de los campos eléctricos que hacen cada uno de los diferenciales de estos infinitesimales a lo largo de esta barra. Sí, entonces, X, recuerde usted, denotaba la posición de los elementos diferenciales. Sí, así que al trabajar aquí debemos poner la posición que toman nuevamente estos elementos diferenciales. Así que no puedo integrar desde cero porque aquí no hay parte de barra, ¿no es cierto? No hay nada. Así que yo integro desde acá, ¿sí? Desde un x inicial que vale d hasta un x final que vale d más l, porque otra vez la posición se está midiendo desde el origen y corresponde a cada uno de estos elementos. ¿Sí está entendido? ¿Sí o no? Entonces, desde que x vale d hasta que x vale d más l. Nuevamente, ¿está entendido? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Aquí tiene que poner nuevamente la posición de los elementos diferenciales de carga, desde dónde hasta dónde van. ¿Ya? Así que hacemos esta integral, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda integrando esto? Todo esto me queda cierto. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y bueno, por aquí podríamos operarle un poquito más. Me quedaría de menos L, el resultado creo que me queda menos la constante lambda que multiplica L sobre D más L. Y esto pues no hay que olvidar, todo esto era un vector, ¿no es cierto? ¿En qué dirección está el vector? En dirección Y.
¿Ya? Listo. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? ¿Está todo claro? Profe, tal vez puede repetir lo de los límites de integración cuando la posición es al otro lado. Ah, ya verá. ¿Qué hubiera pasado si es que X, ¿no es cierto? Estaba ahora acá. Mira, le vamos a poner todo esto aquí. X y Y. Aquí esta misma distancia D, ¿no es cierto? Y le pedía que resuelva el problemita igual, solo que la barra está a la izquierda. Y ahora está aquí el punto P. ¿Sí? Entonces, básicamente el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted toma el elemento diferencial de carga, ahora X hay que medirlo respecto a este sistema de coordenadas, ¿no es cierto? ¿Con qué le vamos a denotar la posición? Nuevamente le vamos a denotar con X. ¿Sí? A pesar de que, bueno, usted dice, pero verá que está hacia la izquierda del eje X negativo. No, igual no importa, le pone X. Y entonces, ¿en qué parte va a cambiar? Lo que va a cambiar es en cuanto a los límites de integración. Sí, aquí por ejemplo hubiera sido desde menos d hasta menos d más l, por decirle algo, habría que analizarle bien. Sí, pero entonces cuando usted pone aquí los límites de integración, aquí ya van los signos. Sí, estamos de acuerdo. Sí, profe, gracias. Entonces, nuevamente, si dq tiene x y y negativo, usted le pone como positivos, pero en los límites ahí sí debe cuidar de poner bien los signos. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? ¿Ya? Listo, ahí estaría el literal A, ¿no es cierto? ¿Y qué característica teníamos aquí? Resulta que era uniforme, ¿no es cierto? Por unidad de longitud. Ahora, ¿qué pasa si ya no es uniforme? Pues lambda va cambiando, ¿no es cierto? Como le había dicho yo, esto ya no es constante y está en función de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Como lambda es igual a beta por x, cuando x sea igual a 0, ¿cuánto vale lambda? Pues vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y conforme vaya creciendo el valor de x, resulta que lambda va a ir aumentando, por lo tanto vamos a tener más carga. ¿Sí? Entonces, aquí, en este punto, voy a tener menos carga que en el punto de acá. ¿Sí? ¿Por qué nuevamente? Porque el valor de x ha crecido. ¿Sí? Y eso me dice acá, esta partecita. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde hay más carga? En el lado derecho. ¿Dónde hay menos carga? Por acá en el lado izquierdo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Puede repetir la última parte, por favor? Ah, ya, verá. Es que como nos dice que lambda es igual a beta por x, es decir, depende directamente del valor que tenga x. ¿Y desde dónde se mide este valor? Pues desde el origen del sistema de coordenadas hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, conforme, por ejemplo, no por decir, si es que la barra hubiera estado en x es igual a 0, reemplazaba usted el valor. ¿Y cuál hubiera sido el lambda aquí? Pues 0. Eso quiere decir que en este punto no hubiera habido carga, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, conforme crece el valor de x, ¿sí? Hacia la derecha, crece también el valor de lambda. Y si es que lambda crece, quiere decir que hay más carga hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría aquí la carga? Pues, para dar mi idea, hacia la derecha debería tener más carga que hacia la izquierda, en esta barra. ¿Está entendido ya? Sí, gracias. Sí, listo. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría? Básicamente el mismo diferencial de carga, ¿no es cierto? El mismo de L acá. La distancia del diferencial de carga vendría a ser X igual. El diferencial de campo eléctrico vendría a ser lo mismo. Así que básicamente esta expresión sería la misma. Lo único que cambiaría aquí es el diferencial de carga, ¿no es cierto? Sí, ya. Ahora verá. Antes de pasar eso, este problemita también me decía, en cada caso calcule la carga Q de la barra. Así que vamos a calcular también la carga de la barra antes de pasar, ¿ya? Antes de pasar del literal, calculemos la carga de la barra. Yo sé lambda, pero no sé la carga de la barra. La pregunta es, ¿cómo calculo la carga?
Integro el diferencial de carga. Exactamente, él ya está listo para integrar, ¿no es cierto? Así que voy a utilizar esta expresión. Diferencial de carga es igual a lambda que multiplica a de x. ¿Sí? Y entonces solo hay que integrar. Si yo integro el lado izquierdo, ya sabe usted, me queda aquí la carga. Si es que yo integro el lado derecho, me quedaría por aquí la integral de lambda que multiplica de x. Pero debo ponerle límites de integración. ¿Cuáles serían los límites de integración? ¿Cuáles son? Ahí sí, 0 y x. No. Los mismos que el anterior. Los mismos. De, Es que de más L. exactamente, es que la carga está en la misma, en las mismas posiciones que antes, ¿no es cierto? Entonces no ha cambiado esto y esto sería desde D hasta D más L. Esto no cambia. ¿Sí? Y entonces, como lambda, aquí es una constante, sale, ¿no es cierto? Me quedaría lambda por x desde D hasta D más L. Y esto me quedaría lambda D más L menos D. Y esto ha sido igual a lambda por L. Listo, sacamos la carga. ¿Ya? Entonces, pendientes con los límites de integración, ¿no es cierto? Hay que ver dónde está la carga, ¿no es cierto? Según eso veo un x inicial y un x final. Sí, de esta distribución de carga, nada más. Ya, ahora sí vamos a hacer el siguiente literal, ¿ya? Entonces, como le dije, esto no cambia. Esto tampoco no cambia. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién sí cambia? Es esta partita de aquí, de Q. Así que, veamos. Me quedaría aquí que dq me dice que igual es lambda por dx. Solo que ahora lambda no es una constante y no puede quedar el problema ahí. Deben darme una equivalencia con lambda y esta equivalencia es de beta por x, que multiplica de x. ¿Sí? Y listo, básicamente eso es lo que cambia. Así que voy a plantear nuevamente por aquí, diferencial de campo eléctrico. Esto es igual a nuestra constante. Todo esto es lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Nuevamente aquí lo único que cambia es que lambda ya no fue constante, sino que es una variable. ¿Sí? Así que lo que cambia es que ahora va. Lambda es beta por x que multiplica esto a dx. Todo esto para x al cubo que multiplica a menos x en dirección y. ¿Sí? Es decir, básicamente quiero reemplazar ahora el valor de lambda que me dice y eso es todo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de todo esto me quedaría por aquí menos constante beta y por aquí me quedaría 1 sobre x que multiplica dx. Todo esto me queda en dirección. ¿Ya? Listo. Integrando el lado izquierdo, esto es d, ¿no es cierto? Integrando el lado derecho me quedaría menos constante beta, la integral de 1 sobre x en dx, y esto es en dirección y porque estoy trabajando con un vector. Los límites de integración aquí no cambiarían, ¿no es cierto? Y estos límites van desde d hasta d más l. Esto no cambia. ¿Ya? Y hay que resolver esta integral, ¿no es cierto? Ya sabe usted que es el logaritmo natural, hay que evaluar esto. Y me quedaría constante beta logaritmo natural de d sobre d más l en dirección y. Déjeme ver. Sí, ahí está. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿no? Profe, Sí. ¿Qué pasó?
Sí, de acuerdo, profe. Sí, ya. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, man. ¿No sería logaritmo natural de DL sobre D? Es que el otro menos le metió y por eso está al revés. Ah, ya, ya. Ya Claro, entendí. le operé el menos. Y si es que usted quiere, le pone con el menos, como usted me dice, D más L sobre D, que también es lo correcto, ¿no es cierto? Pero el menos afuera sí. Ya. No hay problema cómo le exprese, ¿no? Debemos llegar acá. Listo, ahora, ya encontramos el campo eléctrico. Como ve, en realidad no cambia mucho el procedimiento. Lo que sí se viene a complicar es que, ¿qué es lo que pasaría si yo tengo una curva así a lo largo del espacio? No como esta, solo a lo largo del eje X. Ahí sí la cosa se va a complicar, ¿no es cierto? Pero obviamente ese tipo de ejercicios ya no hacemos nosotros. Sí, así, sencillo nada más. Ahora, para que entiendan, ¿no es cierto?, cuál es la idea. Ahora vamos a calcular la carga, ¿sí? ¿De dónde calculamos la carga? Hacemos lo mismo, ¿sí? Aplicamos esta expresión. Tenemos que el diferencial de carga es igual a beta por x que multiplica de x, ¿sí? Si es que yo integro el lado izquierdo, tengo ya la carga. Q mayúscula podríamos ponerle, que es lo que nos dice el problema. Ya, si integro el lado izquierdo me sale la carga total y le voy a poner yo como Q mayúscula. Y integro el lado izquierdo, ¿no es cierto? Me quedaría beta por x que multiplica de x y el límite de integración es de L hasta D más L. Ya el resultado de esto viene a ser beta x al cuadrado sobre 2. Y bueno, es cuestión de evaluar esto, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto queda? Bueno. Profe, el límite del integral de abajo no es D. Sí, muchas gracias. Ahorita me di cuenta. Este es D hasta D más L, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Inge, abajo no le Sí, quedaría L por 2D más L. sí, sí, porque yo le puse mal los límites de integración. A ver, se van los Ds, me quedaría L, 2D más L. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está bien. Sí, ¿no? Inge, Sí, ahí está. Esta entonces es la carga que tiene ahora la barra, ¿no es cierto? ¿Y por qué no sale esto? Porque no es una distribución uniforme, ¿no es cierto? Va cambiando aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro de este problema? Y avanzamos entonces al siguiente problemita. El siguiente es un disco, el problema 2, igual de la hojita de trabajo. Ya cuando tenga listo para resolver, levanta la manito.
Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer este problemita. Ahora tenemos un disco radio R que tiene una densidad de carga superficial uniforme sigma. Calcule el campo eléctrico en el punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y una distancia X del centro del disco. ¿Ya? Ahora la carga está distribuida a lo largo de una línea, una superficie o un volumen. ¿Cuál será la distribución ahora? Sobre la superficie. Ya, es una superficie nada más. Sí, y por eso inclusive por ahí nos menciona un poquito de sigma y una densidad superficial. Sí, es uniforme, entonces tengo carga uniformemente distribuida, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Vamos a ver ahora cómo debemos trabajar acá. Antes pues yo tomaba, recuerde usted, un diferencial de longitud. Ahora yo debo tomar lo que es un diferencial de superficie o un diferencial de área, como quiera ponerle usted. ¿Sí? Y pues sigma sabemos que será igual a dq sobre dA ahora, ¿no es cierto? Y este será un valor constante para cualquier valor. ¿Sí? La clave ahora es cómo tomar el diferencial de área. ¿Sí? Y nuevamente, en estos problemitas nosotros trabajamos con lo que es problemas muy simétricos, ¿no es cierto? Así la parte matemática no se va a complicar. ¿Sí? Y justamente tenemos aquí un disco. ¿Ya? Y para ello, ¿cómo voy a tomar el diferencial de área aquí? Voy a aprovechar esta simetría, verá. Le voy a dibujar el disco como que si le estuviéramos viendo desde el plano XY. Es decir, nosotros estamos parados acá y estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos observando. ¿Ya? Y entonces, ¿qué veríamos? Pues veríamos el disco así, de esta forma. ¿Sí? Y por aquí estarían estos ejes. Por aquí estaría hacia arriba nuestro eje Y. Y hacia la izquierda nuestro eje Z. Y el eje X estaría hacia afuera de la hoja. ¿Sí? Estoy cambiando nada más de vista. Ahora verán. Voy a tomar esta superficie que tengo acá. ¿Sí? Si yo tomo toda esta superficie, es obvio, todo esto no es un diferencial de superficie, no es un infinitesimal. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo le trazo otro círculo más pequeño acá? De tal manera que este otro círculo, pues, tenga básicamente el mismo radio, solo que sea un poquito más pequeño que el primero. ¿No es cierto? Entonces, ahora tendría lo siguiente. Déjeme ver si mejora el gráfico. A ver. Ya, por aquí tengo este círculo concéntrico, como le había dicho. Ahí. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer, como le dije, es dibujar otro círculo más pequeño adentro, que prácticamente tiene el mismo radio que el primero que yo le puse. Sí, así que el segundo quedaría por acá. Listo. Como básicamente estos radios son los mismos, ¿no es cierto? Si es que yo hago una diferencia, me quedaría toda esta superficie que tengo acá. ¿Sí? Y como los radios eran prácticamente los mismos, esta superficie es una superficie ya infinitesimal y yo le puedo decir que es un diferencial de área o es un diferencial de superficie. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí, sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, te he entendido. Entonces, ¿cómo sacamos este diferencial de área? El área del círculo. Ya, sí, el área del círculo y... Sería que sería igual a 2pi por un diferencial de R, porque es el que es un infinitesimal de radio, creo. Ya, sí, sí, efectivamente, ese es nuestro procedimiento. Ahora verá, ¿cómo puedo sacar rápidamente este diferencial? Si entendió la idea, ¿no es cierto? Yo puedo decir que, a ver, el área, ¿no es cierto? Toda esta área que yo estoy marcando acá, toda esta área ha sido igual a pi por r al cuadrado. ¿Sí?
Pero yo no quiero toda esta área, ¿no es cierto? Y observe que aquí el área está en función de ¿quién? En función del radio. Si el radio crece, el área crece, ¿no es cierto? Pero yo aquí no quiero todo el área, quiero solamente el diferencial de área, entonces solo hallo su diferencial. Y obviamente aquí la única variable es R, así que el diferencial vendría a ser 2πr que multiplica a dr. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, no? Sí, Sí, ahora verán. Yo le voy a hacer aquí un cambio de variable. No voy a trabajar con el radio R, sino voy a trabajar con un radio R minúsculo. ¿Sí? ¿Por qué le hago este cambio? Porque luego después le puedo confundir con el mismo radio del disco. Sí, porque el disco dice que tiene un radio R, entonces para evitar eso, le quitamos y le ponemos este radio como un radio R nada más. R minúsculo. ¿Ya? Listo. Ya tengo este diferencial de área, ¿no es cierto? Como la carga está uniformemente distribuida por aquí, aquí también voy a tener yo mi diferencial de carga. ¿Sí? Y entonces ya podríamos decir por aquí que lambda, que es nuestro diferencial de carga sobre el diferencial de área, perdón, ahora es sigma, ¿no? Tenemos ahora que el diferencial de carga ha sido igual a sigma, que es un valor constante por el diferencial de área. Y ahora nos quedaría sigma, que multiplica a 2pi r en dr. ¿Ya? Si usted se puede dar cuenta, pues nuestra variable debería estar en función de ¿quién? En función de r por acá. ¿Sí? Listo. Ahora, una vez que he identificado nuestro diferencial de carga, ¿qué más teníamos que hacer? ¿Qué más hacíamos? La posición del vector R. Ya, bueno, aquí cambia un poquito la lógica en esa parte porque, o sea, ahora la posición del diferencial de carga está expresado en función de ¿quién? En función de R nomás, así que de alguna manera ya tenemos ese dato, así que no sería necesario encontrarlo. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Los vectores posiciones por Pitágoras, podríamos hallarle, y lo mismo con los diferenciales, creo. Ya, bueno, sí, ¿no es cierto? Verá, cuando usted tiene el diferencial de área y el diferencial de carga, lo que tiene que hacer después es dibujar nuestro diferencial de campo eléctrico. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Así que vamos a ver. Para dibujar el diferencial de campo eléctrico me conviene volver otra vez a este gráfico, así que le voy yo a trazar aquí un poquito más grande para observar bien. Ya. Se manda solo ahorita el dibujo, no quiere salir bien. A ver. Ahí está. Entonces ahorita le estamos viendo ya con esta perspectiva inicial que nos dieron, ¿no es cierto? Otra vez estamos aquí y voy a trazar yo solamente el eje X. ¿Ya? Para ver qué es lo que sucede nada más. Voy a dibujar aquí nuestro diferencial de carga. Ya le habíamos puesto por acá. Está a lo largo de este diferencial de superficie, ¿no? Le pongo otra vez aquí. Aquí está mi diferencial de área y mi diferencial de carga. Ya, ahora, debo yo trazar el campo eléctrico debido a esta distribución de carga, ¿no es cierto? Este diferencial de carga en el punto P, que me dice a una distancia X. Ojo que aquí esta distancia pues es una constante, ¿no? Listo, entonces lo que yo voy a hacer acá es dibujar justamente el campo eléctrico que hace este diferencial de carga. Para esto pues recuerdo que la carga es positiva, así que esto estaría radial hacia afuera. Ahora, algo sucede acá, hay cierta simetría. ¿Qué es lo que pasaría? Verá,
¿Qué es lo que pasa si yo solamente tomo esta carguita que tengo acá y dibujo su campo? Estaría hacia afuera. Si yo tomo la carguita que está justo debajo de la primera, su campo estaría hacia afuera también. ¿Qué pasaría si es que yo sumo estos dos campos eléctricos, los que estoy marcando aquí? Se anula. Se va a anular, ¿no es cierto? Pero ¿qué componente se va a anular? Porque no toda componente se anula. La componente Y. Exactamente, la componente vertical en este caso se va a anular. Sí, nuevamente por simetría. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Así que lo que yo voy a hacer nuevamente es justamente ver por aquí. Trazo una liñita, ¿no es cierto? Con nuestro diferencial de carga. Aquí puede trazarlo respecto a cualquier punto. Le recomiendo un punto más alto porque por aquí puedo ver fácilmente algunas relaciones. ¿Sí? Y veo su campo eléctrico por aquí. Ahora, si es que yo hago un sumatorio de todo esto, nuevamente se va a eliminar el campo eléctrico en las componentes Y y Z y solo me va a quedar el componente de campo eléctrico a lo largo del eje X. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Ahora verán. Yo necesito una distancia R, ¿no es cierto? Sí, debo trabajar con esta distancia. Y para esto usted se da cuenta que aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Y qué componentes tendría este triángulo rectángulo? Tendría por acá el valor de R, que es justamente el radio de este disco, ¿no? Que está dibujado acá. Y nuestra distancia X. ¿Sí? De tal manera que la distancia que requerimos aquí vendría a ser la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ahora, ya voy a trabajar con el diferencial de campo eléctrico, ¿no es cierto? Que sería este constante diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? En este caso, si usted se da cuenta, estoy utilizando la primera formulita que vimos, ¿no es cierto? Hasta ahí está la magnitud, ¿sí? Del diferencial de el campo eléctrico. Pero habíamos dicho que las componentes en Y y en Z se van a eliminar por simetría. Así que lo que yo tengo que calcular es el campo eléctrico en X. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo saco este campo eléctrico en X? Pues yo voy a asumir que aquí tengo un ángulo alfa. ¿Sí? Este ángulo alfa lo asumo respecto al eje X porque yo sé que si conozco el vector E y le multiplico por el coseno de alfa, ya tengo simplemente su componente escalar a lo largo del eje X. ¿Ya? Ahora, lo único que tengo que ir viendo nuevamente es dejar todo en función de las mismas variables, ¿no es cierto? Si yo ya sé que dq me va a quedar en función de dr, lo lógico es que d también esté en función de r y lo mismo pase con el coseno de alfa. ¿Sí? Porque alfa también es un valor variable, no es constante. Así que veamos. D al cuadrado, como le dije yo, vendría a ser simplemente la suma de r al cuadrado más x al cuadrado. El coseno de alfa. Observe aquí, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sacaría usted el coseno de alfa? El coseno de alfa vendría a ser el valor de x sobre d, ¿cierto? Así que esto sería x sobre d. ¿Ya? Si es que yo reemplazo este valor acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría x sobre d. Hay que recordar otra vez aquí que x solo es una distancia y esto es un valor constante. ¿Ya?
Y observe que multiplicando aquí me quedaría d al cubo. Entonces mi diferencial de campo eléctrico en X sería constante. Aquí voy a reemplazar este dq, que sería sigma 2πr que multiplica de, ¿ya? Todo esto dividido para quién. Recuerde que en el denominador me quedaba por ahí un d al cubo, ¿no es cierto? Y yo aquí puedo tranquilamente sacar el valor de d, así que esto me quedaría con r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Ahí está el cubo, ¿sí? Y esto multiplica la constante x del coseno. ¿Ya? Y listo, ¿no es cierto? Nuevamente este es constante, este es otra constante, así que la única variable aquí es r y ya está listo para integrar. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya entendido? Inge, buenos días. ¿Cómo está? Una pregunta, ¿por qué había puesto coseno de alfa? Verá, nosotros habíamos dicho que por simetría las componentes en y y en z del campo eléctrico se van. Sí, ¿no es cierto? Y solamente me queda la componente de campo eléctrico en x. Si usted toma un ángulo alfa medido respecto al eje x, es como un ángulo director alfa, ¿no es cierto? Si usted quiere la componente en x, recuerda solamente por el coseno, la magnitud por el coseno. ¿Sí? Aquí justamente está planteada la magnitud de este campo eléctrico, ¿sí? Y si le multiplico por el coseno de alfa, ya tengo en x, ¿sí? Que es lo que está aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, que sí, ya lo entendí. Ya, y entonces, como alfa también es una variable, porque verá, ¿qué es lo que pasa cuando sume yo los otros discos que también tengo acá, los otros elementos? R va a cambiar, ¿no es cierto? R va a aumentar y por lo tanto alfa también iría cambiando, así que alfa es una variable y también hay que ponerla en función de la variable con la que estábamos trabajando y es R. Sí, si usted ingresa otra variable se complica. ¿Ya está entendido? Sí, o sea, solo le tomen el eje X la verdad. Sí, solo trabajo en el eje X porque sé que en los otros dos ejes se van a eliminar por simetría. Sí, 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 que gracias, ya lo entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Listo. Entonces, vamos a integrar. Integro el lado izquierdo, ya tengo el campo eléctrico en X. Vamos a integrar el lado derecho, ahí tiene que sacar todas las constantes, incluida X, ¿no es cierto? Salen todos ellos fuera de la integral. ¿Sí? Y solamente queda pendiente que me dicte usted los límites de integración y el resto pues lo hace usted, ¿ya? ¿Cuáles serían los límites de integración? Primero, deme viendo quién es la variable y vea entre qué valores cambia esa variable. Desde 0 hasta R mayúscula. Ya, solo hay que ver qué valores toma R, ¿no es cierto? Para hacer una sumatoria infinita de todos los discos infinitesimales que he tomado hasta aquí. Así que él va efectivamente desde 0, ¿sí? Hasta el último disquito, ¿no es cierto? En la parte más externa. Y aquí pues el radio de ese disco sería R mayúsculo. Entonces va desde un R inicial que es 0 hasta un R final que es R mayúsculo. ¿Sí? Y de ahí le hace esa integral y me avisa si es que le sale la respuesta, ¿ya? Listo. Eso ha sido todo por la clasecita de hoy y nos vemos el día miércoles para más problemitas. ¿Sí? Sigue haciendo las hojas de trabajo. Y le agradezco mucho por esta clase. Nos vemos la siguiente, ¿ya? Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿En qué horario tienen las horas de consulta? Las horas de consultas es el día miércoles. Va de 11 a 1 y de 2 a 4. Ya, Inge, gracias.
Ya. Listo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase.